Mi cuñada, una mujer conocida por su necesidad constante de atención, acusó a mi hija de 16 años de empujar a su hijo por las escaleras de nuestra casa, provocándole una fractura en el brazo. Cuando las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad demostraron que esa acusación era falsa, ella dio un giro aún más absurdo. Me acusó de falsificar el vídeo con la supuesta ayuda del expresidente Trump. Lo que comenzó como un malentendido se convirtió en una pesadilla que ha sacudido a nuestra familia, exponiendo una serie de comportamientos perturbadores que han llevado a mi cuñada al borde de la realidad. Soy una madre de 42 años, casada desde hace 18 años con mi esposo, un hombre paciente y dedicado. Tenemos 2 hijos, una hija de 16 años, una adolescente tranquila y amante de la música, y un hijo de 13 años, un chico ingenioso que pasa horas jugando videojuegos. Vivimos en un vecindario residencial tranquilo, de esos donde los vecinos se saludan y los niños juegan en las calles sin preocupaciones. Nuestra vida era, hasta hace unos meses, lo que cualquiera describiría como normal. Nunca imaginé que un incidente tan trivial desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra fortaleza como familia. Mi hermano mayor, de 45 años, está casado con su esposa, de 39 años, desde hace 15 años. Tienen 2 hijos, un chico de 14 años, que comparte gustos musicales con mi hija, y una niña de 11 años, que se lleva de maravilla con mi hijo. Sin embargo, mi cuñada siempre ha sido una figura complicada en nuestra familia. Tiene una habilidad innata para convertir cualquier situación en un drama, buscando ser el centro de atención. En las reuniones familiares, siempre surgía una emergencia que desviaba la atención hacia ella. Recuerdo vividly una cena de Acción de Gracias en la que afirmó sufrir una intoxicación alimentaria. Pasó la noche en el baño, haciendo ruidos exagerados y quejándose a todo volumen, hasta el punto de que algunos invitados comenzaron a burlarse en voz baja. Al final, resultó que estaba perfectamente bien al día siguiente. En otra ocasión, durante el cumpleaños de mi hijo, dijo sentir dolores torácicos tan intensos que mi hermano tuvo que llevarla al hospital. Los médicos no encontraron nada anormal, pero ella insistió en que había estado al borde de un infarto. Estos episodios eran frecuentes, y mi hermano, un hombre reservado y agotado por estas situaciones, nunca la contradecía en público. Solo cuando estaba a solas con nosotros se disculpaba por su comportamiento, con una mirada de resignación que revelaba lo mucho que cargaba sobre sus hombros. A pesar de esto, los niños de ambas familias siempre se han llevado bien. Mi hija y su hijo, por ejemplo, compartían largas conversaciones sobre bandas de rock alternativo y películas de ciencia ficción. Mi hijo y su hija, por otro lado, pasaban horas jugando videojuegos en línea, riendo y compitiendo en partidas interminables. Durante las vacaciones escolares o los fines de semana, era común que los primos pasaran tiempo juntos, ya fuera en nuestra casa o en la suya. Hace 3 meses, un sábado lluvioso, el hijo de mi cuñada, de 14 años, vino a nuestra casa a pasar la tarde. Estas visitas eran rutinarias, ocurriendo tal vez 2 veces al mes. Los niños solían quedarse en el sótano, un espacio que hemos adaptado con un sofá cómodo, una televisión grande y una consola de videojuegos. Allí pasaban horas jugando o viendo películas, aunque a veces salían a la entrada a jugar con una pelota o a andar en bicicleta. Ese día, debido a la lluvia, permanecieron dentro la mayor parte del tiempo. Llegó alrededor del mediodía, y los niños se instalaron en el sótano, donde jugaron videojuegos y vieron una película de superhéroes. Alrededor de las 3 de la tarde, la lluvia cesó, y salieron al patio trasero durante unos 30 minutos. Luego volvieron a entrar, y a las 5 de la tarde, mi hermano llegó para recoger a su hijo. Todo parecía normal, el chico estaba de buen humor, bromeando con mis hijos, devorando los bocadillos de nuestra despensa y corriendo hacia el auto de su padre mientras se despedía con un alegre movimiento de mano. Sin embargo, la calma duró poco. La noche siguiente, alrededor de las 8 de la tarde, mi teléfono sonó. Era mi cuñada, y su voz era un torbellino de furia. Gritaba que su hijo había llegado a casa con el brazo roto, quejándose de un dolor insoportable y sin poder mover el brazo izquierdo. Exigía saber qué había pasado en nuestra casa. Me quedé atónita. Su hijo parecía estar perfectamente bien cuando se fue. No había mostrado ninguna señal de dolor o incomodidad. Le pregunté qué le había dicho él sobre cómo se había lastimado. Según ella, su hijo afirmó que mi hija lo había empujado intencionalmente por las escaleras frontales de nuestra casa, cayendo con fuerza sobre su brazo. La acusación no tenía sentido. Las escaleras frontales de nuestra casa son solo 3 escalones bajos, de concreto, con barandillas a ambos lados. Además, mi hija es una persona pacífica.
Nunca ha estado involucrada en una pelea y mucho menos sería capaz de un acto tan agresivo. Confundida y preocupada, llamé a mis hijos a la sala y les pregunté qué había pasado durante la visita de su primo. Ambos parecían desconcertados. Mi hija insistió en que apenas habían usado las escaleras frontales. Cuando salieron al patio, lo hicieron por la puerta trasera. Mi hijo confirmó su versión, añadiendo que pasaron unos 10 minutos afuera lanzando un frisbee antes de volver a entrar. Ninguno recordaba ningún incidente en las escaleras, ni empujones, ni caídas, ni señales de que su primo estuviera herido. Su confusión parecía genuina y no había razón para dudar de ellos. Volví a llamar a mi cuñada y le relaté lo que mis hijos me habían dicho. Sugerí que tal vez su hijo se había lastimado después de dejar nuestra casa o que quizás no notó la lesión hasta más tarde. Algo común en los niños cuando están llenos de adrenalina. En lugar de considerar estas posibilidades, ella se enfureció aún más. Me acusó de enseñarles a mis hijos a mentir y de encubrir un acto deliberado de violencia. Insistió en que su hijo nunca inventaría una historia así y que mi hija debía haberle hecho algo terrible. Exigió que pagara las facturas médicas y que castigara a mi hija con al menos un mes de restricciones. Le respondí que necesitaba entender qué había pasado realmente antes de tomar cualquier decisión. Su respuesta fue colgarme el teléfono con un grito de frustración. A la mañana siguiente, mi cuñada llamó de nuevo, esta vez con un tono aún más acusador. Dijo que había llevado a su hijo a urgencias y que una radiografía confirmó una fractura en su antebrazo izquierdo. Exigió que admitiera la culpa de mi hija y que asumiera la responsabilidad de los gastos médicos. Le pedí hablar directamente con su hijo para aclarar las cosas, pero ella se negó, alegando que estaba demasiado traumatizado para discutir el incidente. Añadió que mi hermano estaba de acuerdo con ella en que mi hija era la responsable y que nuestra familia debía hacerse cargo de las consecuencias. Sus palabras me dejaron helada. No podía creer que mi hermano, siempre tan mesurado, apoyara una acusación tan grave sin pruebas. Esa tarde, decidí revisar las grabaciones de nuestras cámaras de seguridad. Hace 2 años, instalamos un sistema de vigilancia después de que nos robaran algunos paquetes del Porsche. Las cámaras cubren la puerta principal, la trasera y la entrada del coche, grabando todo y almacenando los vídeos en la nube durante 30 días. Dediqué 1 hora a revisar minuciosamente las grabaciones del día de la visita. Las imágenes eran claras. Mi sobrino llegó al mediodía y entró por la puerta principal. A las 3:15 de la tarde, los 4 niños salieron por la puerta trasera y pasaron 28 minutos en el patio trasero, lanzando un frisbee, charlando y en un momento, corriendo alrededor de la casa. Mi sobrino no mostraba ninguna señal de dolor o incomodidad. A las 3:43, todos regresaron por la puerta trasera. A las 5:02, mi sobrino salió por la puerta principal con mi hermano, moviendo ambos brazos con normalidad y saludando con el brazo izquierdo mientras se dirigían al auto. No había ninguna grabación de alguien usando las escaleras frontales durante la visita, salvo al llegar y al irse. No hubo empujones, ni caídas, ni indicios de lesión. Guardé las grabaciones relevantes en una memoria USB y llamé a mi cuñada. Le dije que tenía pruebas claras de que su hijo no se había lastimado en nuestra casa y le ofrecí mostrarle el vídeo para que pudiéramos investigar juntos dónde y cuándo ocurrió la lesión. Su respuesta fue desconcertante, me acusó de falsificar el vídeo. Dijo que había editado las imágenes para eliminar las partes donde mi hija empujaba a su hijo, afirmando que cualquiera con conocimientos básicos de informática podía manipular una grabación. Intenté explicarle que nuestro sistema de seguridad añade marcas de tiempo automáticas y que los vídeos se almacenan en un servidor en la nube gestionado por la empresa de seguridad. Le propuse que la empresa proporcionara las grabaciones originales o que un tercero neutral verificara su autenticidad. Ella se negó rotundamente a ver el vídeo, diciendo que no confiaba en nada que viniera de mí o de mi familia. Insistió en que la única verdad era la versión de su hijo y me acusó de intentar hacerle gaslighting para que dudara de él. La conversación terminó con una amenaza. Dijo que nos demandaría por las facturas médicas, el dolor y sufrimiento de su hijo y el daño emocional que, según ella, habíamos causado a su familia. 2 días después, recibí una carta certificada de un abogado. Mi cuñada había presentado una demanda contra mí, mi esposo y mi hija, alegando que mi hija había empujado intencionalmente a su primo, causándole una fractura y dolor crónico. La demanda exigía el pago de los costos médicos, rehabilitación física y una indemnización por sufrimiento emocional. La acusación era tan grave que sentí una mezcla de indignación y miedo. ¿Cómo podía alguien llevar una mentira tan lejos? Contacté de inmediato a un abogado y le entregué las grabaciones de seguridad.
Tras revisarlas, me aseguró que el caso no tenía fundamento. Las imágenes desmentían cada punto de la demanda. Presentó una moción para desestimar el caso y en menos de una semana, el abogado de mi cuñada retiró la demanda. Mi abogado explicó que, al ver la evidencia en vídeo, su representante legal le aconsejó abandonar el caso, ya que no había forma de sostenerlo. Pensé que esto pondría fin al conflicto, pero estaba equivocada. En lugar de admitir su error, mi cuñada redobló sus acusaciones. Comenzó a contar a toda la familia extendida que yo había fabricado pruebas para destruir su reputación y la de su hijo. Afirmó que había manipulado a su propio hijo para que cambiara su historia, acusándome de intimidar a un niño herido para proteger a mi hija. Sus palabras eran tan venenosas que algunos parientes lejanos comenzaron a mirarnos con recelo, aunque la mayoría de la familia cercana sabía que sus historias eran exageradas. Una semana después, recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi sobrina, la hija de 11 años de mi cuñada, llorando desconsoladamente. Me dijo que necesitaba contarme algo importante sobre el brazo roto de su hermano. Según ella, él nunca afirmó que mi hija lo había empujado. El día después de visitar nuestra casa, su hermano había estado andando en patineta en el garaje, a pesar de que su madre le había prohibido hacerlo. Se cayó y se lastimó el brazo, pero tenía miedo de admitirlo porque sabía que enfrentaría un castigo severo. Cuando mi cuñada notó que su brazo estaba hinchado y lo llevó al médico, comenzó a interrogarlo insistentemente sobre dónde se había lesionado. Él, asustado y dolorido, dijo que no lo recordaba. Entonces, ella empezó a sugerir posibilidades, que quizás se había lastimado en la escuela, jugando con amigos o en nuestra casa. Según mi sobrina, su madre se obsesionó con la idea de que la lesión ocurrió en nuestra casa, preguntándole repetidamente si alguien lo había empujado o si se había caído por las escaleras. Finalmente, exhausto y queriendo que el interrogatorio terminara, él asintió vagamente a su versión, sin afirmar explícitamente que mi hija lo había empujado. Mi cuñada tomó esa respuesta ambigua y construyó una narrativa completa alrededor de ella. Mi sobrina estaba aterrorizada. Había escuchado a su madre hablar sobre demandar a más miembros de la familia y temía que sus acusaciones destruyeran las relaciones familiares. Su valentía al contarme la verdad me conmovió profundamente. Inmediatamente llamé a mi hermano y le relaté todo lo que su hija me había dicho. Su voz reflejaba una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo que tendría una conversación seria con su esposa y sus hijos para llegar al fondo del asunto. Al día siguiente, mi hermano me llamó de nuevo. Había hablado en privado con su hijo, quien confesó que se había lastimado el brazo andando en patineta en el garaje. Mi hermano se disculpó repetidamente por el comportamiento de su esposa y por la demanda infundada. También me confió que planeaba insistir en que ella buscara ayuda profesional, ya que su tendencia a crear dramas y fabricar acusaciones estaba fuera de control. En cuanto a mi sobrino, mi hermano lo trajo a nuestra casa para que se disculpara personalmente por la confusión causada al no decirla verdad desde el principio. El chico estaba visiblemente avergonzado, pero también aliviado de que el peso de la mentira hubiera desaparecido. Pensé que, con la verdad revelada, la situación se calmaría. Mi hermano estaba tomando medidas para abordar el comportamiento de su esposa, y los niños de ambas familias seguían llevándose bien, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, mi cuñada tenía otros planes. Han pasado 2 semanas desde que mi hermano confrontó a mi cuñada con la verdad, y las cosas han empeorado significativamente. Mi hermano me llamó, con la voz cargada de preocupación, para contarme que su esposa se negó rotundamente a buscar ayuda profesional. En lugar de aceptar que sus acusaciones eran infundadas, decidió que él también estaba siendo manipulado por mí. Lo acusó de traicionar a su familia y de ser cómplice de un complot para destruirla. En un acto impulsivo, empacó sus cosas, se llevó a su hija de 11 años y se mudó a casa de su hermana en otra ciudad, a unas 3 horas de distancia. Dejó a su hijo de 14 años con mi hermano, afirmando que el chico había sido lavado del cerebro por nuestra familia y que ya no podía confiar en él. Mi hermano estaba devastado. Me dijo que estaba trabajando con un abogado para establecer acuerdos de custodia y proteger a sus hijos del comportamiento errático de su esposa. También compartió que su hijo se sentía aliviado de que su madre se hubiera ido. Al parecer, ella lo había estado presionando para que reafirmara su versión inicial, incluso después de que él admitiera la verdad sobre la patineta. Mi sobrina, por otro lado, estaba atrapada en medio del caos. Mi cuñada le decía constantemente que su padre y su hermano habían sido manipulados por influencias externas malignas, refiriéndose a mí y a mi familia.
La niña estaba confundida y asustada, sin saber a quién creer. 3 días después de esa llamada, ocurrió un incidente que me dejó sin palabras. Mi cuñada se presentó en la escuela de mi hija durante la hora del almuerzo. De alguna manera, logró entrar al edificio y encontró a mi hija en la cafetería. Según mi hija y sus amigas, que presenciaron todo, mi cuñada se acercó a su mesa y comenzó a acusarla en voz alta de mentir sobre la lesión de su hijo. Le exigía que admitiera haberlo empujado y que se disculpara por el daño irreparable que había causado a su familia. Mi hija, una adolescente tímida que nunca había enfrentado algo así, estaba petrificada. Intentó defenderse, diciendo que no había hecho nada malo, pero mi cuñada se alteró aún más. En un momento de furia, le agarró el brazo y gritó que no permitiría que siguiera manipulando a todos. Los estudiantes comenzaron a reunirse alrededor, atraídos por el escándalo. Afortunadamente, un profesor notó la conmoción y se acercó a intervenir. Cuando le pidió a mi cuñada que se identificara y explicara por qué estaba gritando a una estudiante, ella afirmó que mi hija había herido gravemente a su hijo y que la escuela debía suspenderla o expulsarla de inmediato. El profesor la escoltó a la oficina del director, mientras otro miembro del personal se quedó con mi hija para calmarla. El director me llamó de inmediato y corrí a la escuela, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegué, encontré a mi hija temblando, con lágrimas en los ojos, pero físicamente ilesa. El director me explicó que mi cuñada había sido expulsada del edificio y que la policía estaba redactando un informe. Le proporcioné copias del vídeo de seguridad que desmentía las acusaciones originales y le di los datos de contacto de mi hermano para confirmar que mi cuñada no actuaba con el consentimiento de su familia. El director me aseguró que mi hija no enfrentaría ninguna consecuencia disciplinaria y que mi cuñada tenía prohibido volver a entrar en la propiedad escolar. Me fui a casa con mi hija, abrazándola y prometiéndole que la protegeríamos. Esa noche, mi hermano vino a nuestra casa para disculparse y ver cómo estaba mi hija. Me contó que mi cuñada lo había llamado después del incidente, insistiendo en que solo había intentado tener una conversación razonable con mi hija sobre la responsabilidad. Estaba furioso y le dejó claro que, si continuaba acosándonos, apoyaría cualquier acción legal que tomáramos. También me confió que estaba consultando con un abogado de divorcios y planeaba solicitar la custodia total de sus 2 hijos. Ya no confiaba en su esposa para tomar decisiones racionales que garantizaran el bienestar de los niños. 2 días después, noté algo extraño. Un auto desconocido estaba estacionado frente a nuestra casa. Estaba allí por la mañana cuando salí al trabajo y seguía allí cuando regresé por la tarde. Al día siguiente, lo mismo. Al tercer día, mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Llamé a la policía y reporté que estábamos siendo acosados. Los oficiales se acercaron al vehículo y confirmaron mis sospechas. Era mi cuñada, probablemente en un auto alquilado. No sé cuánto tiempo había estado vigilándonos, pero la idea de que estuviera tan cerca de mi familia me llenó de ansiedad. El incidente que me convenció de que mi cuñada se había vuelto una amenaza real ocurrió el viernes pasado. Estaba haciendo compras en el supermercado cuando noté que alguien me seguía por los pasillos. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero no importaba a dónde fuera, ella estaba allí, a unos 6 metros de distancia. Era mi cuñada. Cuando llegué a la caja, se colocó detrás de mí en la fila, sosteniendo solo un paquete de chicles. Mientras pagaba, comenzó a hablar en voz alta, diciendo cosas como: algunas personas falsifican pruebas para salirse con la suya y la verdad siempre sale a la luz. Los otros clientes nos miraban y yo sentía una mezcla de vergüenza y miedo. Salí del supermercado lo más rápido que pude, pero ella me siguió hasta el estacionamiento, continuando su monólogo. Me subí a mi auto, cerré las puertas y llamé a mi hermano desde allí, contándole lo que había pasado. Mi hermano contactó a la hermana de mi cuñada, quien le reveló que su comportamiento se había vuelto cada vez más paranoico. Pasaba noches enteras investigando en internet cómo demostrar que los vídeos de seguridad podían ser manipulados, llenando cuadernos con teorías y planes para exponer mi supuesta conspiración. Su hermana estaba profundamente preocupada, pero no había fundamentos legales para un tratamiento involuntario, ya que no había amenazado con hacerse daño a sí misma ni a otros. Mi hermano decidió que no podía seguir ignorando la situación. Me dijo que presentaría una solicitud de orden de alejamiento en nombre de toda nuestra familia. No podíamos permitir que su obsesión pusiera en peligro a nuestros hijos. Estuve completamente de acuerdo. La audiencia para la orden de alejamiento está programada para la próxima semana. Mi hermano ha recopilado pruebas sólidas, declaraciones de la escuela,
Mi documentación sobre los incidentes de acoso y testimonios sobre el historial de acusaciones falsas de mi cuñada. También obtuvo una evaluación psicológica preliminar que sugiere que podría estar experimentando una desconexión de la realidad. Estoy agotada, pero decidida a proteger a mi familia. Mi cuñada no tiene un problema aislado. Tiene una montaña de problemas que amenazan con aplastarnos a todos si no se detiene. La audiencia para la orden de restricción fue un alivio, pero también el comienzo de nuevos desafíos. El juez otorgó una orden de restricción temporal que prohíbe a mi cuñada acercarse a menos de 150 metros de mí, mi familia, nuestro hogar o la escuela de mi hija. La orden también protege la casa de mi hermano y la escuela de su hijo, ya que mi cuñada había intentado contactarlo en contra de sus deseos. Además, un juez de familia otorgó a mi hermano la custodia temporal de su hija, permitiendo que ambos niños permanezcan con él mientras se resuelve el caso de divorcio. Durante la audiencia, mi cuñada se mostró fuera de control. Gritó que el sistema legal estaba corrompido y que mi hermano había sido lavado del cerebro para traicionar a su propia esposa. Afirmó que yo no solo había manipulado las grabaciones de seguridad, sino también la memoria de su hijo sobre cómo se había lastimado. Sus acusaciones eran tan descabelladas que incluso el juez parecía desconcertado. Mi hermano me dijo después que, en el último mes, su paranoia había alcanzado niveles alarmantes. Estaba convencida de que yo tenía conexiones con la policía y empresas de tecnología que me ayudaban a fabricar pruebas en su contra. Creí que la orden de restricción marcaría un punto de inflexión, pero mi cuñada tenía otras ideas. Apenas 24 horas después de emitida la orden, la violó. Mi hija me llamó al trabajo, llorando y aterrorizada. Dijo que su tía había estado esperando fuera de la escuela cuando terminaron las clases. No se acercó directamente, pero la siguió a ella y a sus amigas durante 3 cuadras, gritando acusaciones y exigiendo que confesara. Mi hija, presa del pánico, entró con sus amigas a una cafetería cercana y me llamó. Inmediatamente contacté a la policía y conduje hasta el lugar. Cuando llegué, mi cuñada ya se había ido, pero varios testigos confirmaron su comportamiento. La policía redactó un informe y aseguró que la arrestarían si volvía a violar la orden. También aumentaron las patrullas alrededor de la escuela y nuestro vecindario, lo que me dio un poco de tranquilidad. Mi hermano estaba mortificado. Me contó que mi cuñada le había dicho a su hermana que planeaba demostrar que mi hija era una mentirosa peligrosa, forzándola a confesar públicamente. Creía que, si la confrontaba frente a testigos, mi hija se derrumbaría y admitiría haber empujado a su primo. La idea de que alguien pudiera pensar que una adolescente tímida era capaz de tal manipulación era absurda, pero también aterradora. 3 días después, mi cuñada apareció en nuestra casa. Miré por la mirilla y la vi parada en el porche, sosteniendo un sobre de Manila. Lo que me heló la sangre fue su calma. Estaba mirando directamente a la cámara de seguridad, con una expresión serena que contrastaba con su comportamiento anterior. Llamé a la policía de inmediato, reportando otra violación de la orden. Mientras hablaba con la operadora, la observaba por la ventana. No tocó el timbre ni intentó entrar. Simplemente se quedó allí, inmóvil, durante unos 5 minutos. Luego deslizó el sobre por debajo de la puerta y regresó a su auto. Esperé a que llegara la policía antes de abrirlo. Dentro del sobre había algo que me dejó sin aliento, copias de fotos familiares de reuniones pasadas, algunas de hace más de una década. En cada una, mi cuñada había usado un marcador rojo para rodear la cara de mi hija, escribiendo palabras como mentirosa y manipuladora junto a los círculos. También había una carta manuscrita dirigida a mi hija. En ella, afirmaba que sabía que mi hija estaba siendo obligada a mentir por sus padres y que la perdonaba por el dolor que había causado. La carta la instaba a confesar que había empujado a su primo, prometiendo que mi cuñada la protegería de cualquier castigo si decía la verdad. Leer esas palabras, dirigidas a mi hija de 16 años, fue devastador. Sentí una mezcla de furia y tristeza al pensar en el estado mental de mi cuñada. La policía se llevó el sobre como evidencia y prometió arrestarla tan pronto como la localizaran. Esa noche, mi hermano me llamó para informarme que la habían detenido en casa de su hermana. Fue acusada de violar la orden de restricción y de acoso. Su hermana, aliviada pero agotada, confesó que mi cuñada había estado actuando de manera cada vez más errática. Había creado archivos detallados sobre nuestra familia, imprimiendo nuestras publicaciones en redes sociales, tomando capturas de pantalla de nuestra actividad en línea y rastreando nuestros horarios diarios. Estaba convencida de que estábamos involucrados en actividades criminales más allá de la supuesta manipulación del vídeo.
Su hermana encontró cuadernos llenos de teorías conspirativas, donde nos vinculaba con el crimen organizado, la corrupción gubernamental e incluso el fraude corporativo. Bromeé con mi hermano diciendo que me sorprendía que no nos acusara de tener conexiones con extraterrestres. Pero la realidad era profundamente inquietante. La evaluación psicológica solicitada por mi hermano se completó esa semana. El informe fue claro, mi cuñada necesitaba tratamiento psiquiátrico inmediato y medicación. Fue liberada bajo fianza con estrictas condiciones, no tener contacto con nuestra familia, someterse a evaluaciones de salud mental obligatorias, entregar su licencia de conducir y permanecer bajo supervisión en casa de su hermana. Mi hermano presentó una demanda de divorcio y solicitó la custodia total permanente de sus hijos, argumentando que los recientes arrestos y la evaluación psicológica demostraban que su esposa no estaba en condiciones de cuidar de ellos. Mi hija, aunque físicamente ilesa, está profundamente afectada, especialmente por la carta dirigida a ella. Como madre, siento una impotencia abrumadora al ver el impacto que esta situación ha tenido en ella. La audiencia final para la orden de restricción permanente está programada para el próximo mes. Mi hermano testificará y el fiscal presentará detalles sobre las violaciones de la orden temporal. El abogado de mi hermano confía en que el tribunal ordenará un tratamiento psiquiátrico extenso antes de permitirle cualquier contacto supervisado con sus hijos. Es probable que la orden de restricción que protege a nuestra familia se extienda por varios años. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de que mi cuñada siempre tuvo un lado excéntrico. Pero era una excentricidad que considerábamos inofensiva, parte del caos normal de una familia grande. Ahora, parece que esa fachada se ha derrumbado, revelando una obsesión que amenaza con consumirla a ella y a todos los que la rodean. 2 semanas después de mi última actualización, la situación dio un giro aún más oscuro. La hermana de mi cuñada llamó a mi hermano en estado de pánico. Durante la noche, mi cuñada había desaparecido, llevándose su auto y dejando una nota que decía que iba a hacer justicia por su familia. Esas palabras, viniendo de alguien con un historial de comportamiento paranoico, nos llenaron de terror. Mi hermano llamó de inmediato a la policía y a mí, advirtiéndome que una nota así podía significar cualquier cosa, desde un nuevo intento de confrontación hasta algo mucho peor. Pasamos las siguientes 12 horas en un estado de ansiedad constante, preguntándonos dónde estaba y qué planeaba. La policía emitió una alerta para localizarla y aumentó la vigilancia alrededor de nuestra casa y las escuelas de los niños. La encontraron 18 horas después, durmiendo en su auto en el estacionamiento de la escuela de mi hija. Lo que descubrieron fue escalofriante. Había llenado varios cuadernos con planes detallados para confrontar a mi hija cuando comenzaran las clases a la mañana siguiente. Creía que, al acorralarla frente a sus compañeros, la obligaría a confesar su crimen. La policía encontró una colección de pruebas en su vehículo. Impresiones de artículos médicos sobre fracturas de brazo, fotos de las radiografías de su hijo y testimonios escritos a mano que, según ella, eran de testigos que habían visto el supuesto comportamiento violento de mi hija. También había estado investigando el horario diario de mi hija, los nombres de sus profesores y los procedimientos de seguridad de la escuela. Había dibujado mapas del edificio escolar, marcando los lugares donde planeaba interceptarla para lo que llamó una confrontación final. Leer el informe policial me hizo sentir náuseas. La idea de que mi hija estuviera en el centro de una obsesión tan perturbadora era insoportable. Mi cuñada fue arrestada y acusada de nuevos cargos por acoso y violación de las condiciones de fianza. Un evaluador psiquiátrico la examinó tras el incidente y concluyó que representaba un peligro claro para mi familia. Recomendó su internación involuntaria inmediata en un centro psiquiátrico. La audiencia para la internación se llevó a cabo una semana después, y el juez ordenó que permaneciera en un centro estatal por un mínimo de 6 meses, con la posibilidad de extender su estadía si continuaba siendo una amenaza. En medio de este caos, mi hermano encontró un rayo de esperanza. Comenzó a salir con una maestra de la escuela de su hijo. Una mujer amable que ha sido un apoyo para él y sus hijos. Esto ocurrió un mes después de que se finalizara su divorcio. Los casos legales contra mi cuñada se han resuelto en gran parte. Se declaró culpable de los cargos de acoso y hostigamiento, y enfrentará sanciones adicionales si viola la orden de restricción tras su liberación. La orden de restricción que protege a nuestra familia ha sido extendida por 5 años, cubriendo a todos sus miembros. Poco a poco, mi familia ha retomado sus rutinas. Mi hija, aunque marcada por la experiencia, está destacando académica y socialmente. Mi hijo, que ha sido menos afectado, sigue siendo el mismo chico despreocupado.
pero ahora es más consciente de su seguridad personal. Mi hermano se mantiene en contacto regular, invitándonos a actividades familiares con sus hijos. Los niños de ambas familias han demostrado una resiliencia increíble, manteniendo sus lazos estrechos a pesar de todo lo que han vivido. Mi cuñada permanece en tratamiento psiquiátrico sin una fecha de alta definida. Mi hermano recibe actualizaciones mensuales sobre su estado, pero los médicos han indicado que sus ideas delirantes sobre nuestra familia persisten, resistiendo la medicación y la terapia. Ella sigue convencida de que somos parte de una conspiración en su contra, lo que hace poco probable su liberación en el futuro cercano. Aunque esto me da cierta tranquilidad, no puedo evitar preocuparme por el día en que pueda ser liberada sin estar completamente recuperada. La posibilidad de un nuevo encuentro con ella es un miedo que siempre está presente en el fondo de mi mente. Han pasado 4 años desde los eventos que sacudieron a nuestra familia y me han pedido una actualización. Aunque la vida ha vuelto a una relativa normalidad, el impacto de lo que ocurrió sigue presente, como una cicatriz que nunca desaparece del todo. Mi cuñada nunca recibió el alta médica del centro psiquiátrico. Su estado mental no ha mejorado, de hecho, parece haber empeorado. Sigue convencida de que tenemos conexiones con figuras poderosas, desde políticos hasta empresarios. Lo último que supimos es que ahora cree que tenemos vínculos con el expresidente Trump, quien, según ella, nos ayudó a manipular los vídeos de seguridad. Supongo que las noticias sobre las elecciones recientes alimentaron esta nueva obsesión. También ha afirmado que formamos parte de la lista de Epstein y que planeábamos llevar a sus hijos a su isla. Sus acusaciones han tomado un tono cada vez más fantástico, incluyendo afirmaciones de que queríamos sacrificar a nuestros hijos en un ritual satánico y que mi hermano intentaba entregarlos a una red de trata de personas. Estas declaraciones son tan absurdas que, en otro contexto, podrían parecer cómicas. Pero no lo son. Siento una profunda lástima por ella, porque su mente parece haberse fracturado irreparablemente. Siempre tuvo una imaginación vívida, pero ahora esa creatividad se ha transformado en una prisión de delirios. Al mismo tiempo, no puedo ignorar el daño que causó y el peligro que representó para mi familia. Los médicos han indicado que sus posibilidades de salir en el futuro cercano son prácticamente nulas, lo cual, aunque triste, es un alivio para nosotros. En estos 4 años, nuestra familia ha seguido adelante. Mi hija, ahora de 20 años, está en la universidad, estudiando psicología, tal vez motivada por lo que vivió. Es una joven fuerte y compasiva, aunque a veces noto una sombra de cautela en su mirada. Mi hijo, de 17 años, está en su último año de secundaria, obsesionado con los videojuegos y soñando con convertirse en desarrollador de software. Mi hermano ha reconstruido su vida con su nueva pareja, una mujer que ha sido un pilar para él y sus hijos. Sus hijos, ahora de 18 y 15 años, están prosperando, aunque llevan las cicatrices emocionales de haber tenido una madre cuya obsesión los alejó de ella. Reflexionando sobre todo esto, me doy cuenta de lo frágil que puede ser la estabilidad familiar. Lo que comenzó como una acusación infundada se convirtió en una saga que expuso las profundidades de la paranoia y la obsesión. Aunque hemos encontrado paz, la historia de mi cuñada es un recordatorio de lo importante que es buscar ayuda cuando la mente comienza a traicionarnos. Espero que, algún día, encuentre la claridad que tanto necesita, pero por ahora, mi prioridad es proteger a mi familia y asegurarme de que nunca volvamos a pasar por algo así.